Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí para continuar con nuestra clase de exposición de Romanos. En esta sesión, pues vamos a continuar adelante con la necesidad de la justicia de Dios. En la lección pasada vimos que los gentiles de las naciones, pues, son culpables delante de Dios y necesitaban la justificación. Y hoy continuamos con la siguiente parte del tema, pero antes de seguir, les invito a que hagamos una oración a nuestro Dios, rogándole que sea Él quien nos guíe a la verdad, rogándole que su Espíritu Santo nos muestre su voluntad y pidiéndole, como dijera el salmista, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar aquí esta tarde, Señor, para honrarte, para glorificarte. Sabemos, Señor, que lo importante de nuestra vida es darte la honra y la gloria a ti, Señor. Te rogamos que tú la recibas a través de esta clase y que tu Santo Espíritu nos guíe a honrarte, Señor, de la manera en que a ti te agrada. Que esta clase, Señor, sea honra y gloria para tu nombre. Muéstranos tu voluntad, Señor. Guíanos a un entendimiento correcto de tu palabra. Gracias, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pues hemos visto que los gentiles pues son culpables delante de Dios a causa de su conducta. Pablo ya ha acusado a todos los gentiles, ahora pasa a acusar a los moralistas de entre los gentiles y de entre cualquier grupo que sea. Aquí ya no importa si es judío, si es gentil, el apóstol Pablo pasa a acusar a aquellas personas que piensan que tienen una vida suficientemente buena para alcanzar la gloria de Dios. Y les invito a abrir por favor sus Biblias en Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, y vamos a leer los primeros versículos. Vamos a leer los primeros versículos para así darnos cuenta de lo que Dios quiere. Comenzamos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, y ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En este pasaje, el apóstol Pablo pasa, después de haber acusado a los gentiles de las naciones, de ser pecadores, de estar moralmente depravados y de no tener la justicia suficiente para alcanzar la gloria de Dios, ahora él pasa a acusar a los moralistas. Algunos dicen que esta sección, el capítulo 2 comienza a acusar a los judíos, pero yo creo que la acusación hacia los judíos comienza en el versículo 17.
Pero en estos versículos, capítulo 2, versículos 1 al 16, el apóstol Pablo nos declara 7 grandes principios que rigen el juicio de Dios. Estos principios son los que nos muestran cómo es el juicio de Dios. Cuando escuchamos el juicio de Dios, pues solamente pensamos en castigo, pensamos pues en justicia, pensamos en ira, pero hay 7 grandes principios que rigen, que gobiernan el juicio de Dios. Y el primero lo encontramos en el versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Quiero invitarles a que noten, por favor, que dice las veces que se repite la palabra juzgas. Quien quiera que seas tú que juzgas, primera vez, pues en lo que juzgas, segunda vez, a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, tercera vez, haces lo mismo. El juicio de Dios, su primer gran principio, ¿verdad?, es que es según el entendimiento. ¿Qué significa esto? Vean, por favor, dice, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, dice la primera vez, y después dice juzgas segunda vez, y luego dice juzgas la tercera vez. Esto nos está indicando que el hombre es inexcusable porque tiene un entendimiento, tiene un razonamiento. Veamos por favor el capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2, dice la palabra de Dios, mucho, en otras maneras, primero ciertamente se les ha confiado la palabra de Dios. Versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En este pasaje el apóstol Pablo dice que la persona será justificada o condenada por sus palabras. ¿Y qué es lo que están diciendo en el versículo 1? Dice, tú juzgas, y lo dice 3 veces. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tienes la capacidad de juzgar la conducta de los demás, si tienes la capacidad de juzgar lo que otros hacen, pues no tienes excusa delante de Dios. No tienes excusa, ¿por qué? Porque tienes esa capacidad, tienes el conocimiento, tienes el entendimiento y no puedes ser excusado de tu conducta. ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad de juzgar y esa misma capacidad debería hacerte entender tu error. Esa misma capacidad debería hacerte entender tus culpas, entender tus responsabilidades. Y si no entiendes tus responsabilidades es porque no quieres, no porque no tengas la capacidad de hacerlo. Vemos también en Romanos capítulo 9, versículo 4. Romanos capítulo 9, versículo 4. Dice, porque son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El pueblo de Israel tenía muchas grandes bendiciones de parte de Dios, pero todas esas bendiciones, ¿qué hacían? Hacían que fuera inexcusable. Esas bendiciones hacían que el pueblo de Israel no tuviera excusa delante de Dios, y cualquier moralista, cualquier persona que piense que por su conducta puede ser justificado delante de Dios, no tiene excusa. Porque esa misma capacidad que tiene para juzgar, que tiene para emitir juicios, debería servirle para observar su propia conducta. Veamos por favor Santiago capítulo 3, versículo 1. Santiago capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Este pasaje, ¿qué está diciendo? Este pasaje nos está enseñando algo muy importante, que una persona que tenga entendimiento, que tenga discernimiento, que tenga la capacidad de enseñar, que tenga la capacidad de juzgar, ha de ser juzgado y ha de ser enfrentado a un juicio más severo. ¿Por qué? Pues porque el juicio de Dios es según el entendimiento. ¿Qué significa esto? Dice Romanos
capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque haces lo mismo. Si tienes la capacidad de juzgar a otro, tienes la capacidad de entender tu error. Y dice, tú haces lo mismo. Tal vez no sean los mismos pecados, tal vez no sean las mismas fallas, tal vez no sean los mismos errores, tal vez el moralista pueda decir, pues yo no soy un asesino, yo no soy un violador, yo no soy un narcotraficante, no soy un ladrón, no soy etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, haces lo mismo, tal vez no en igualdad, pero sí en principio. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque no hagas exactamente las mismas faltas, cometes la misma cosa que es pecado, cometes el mismo pecado. ¿Por qué? Porque cualquier pecado está subestimando los parámetros morales de Dios. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona pues necesita llegar hacia una estatura para ser justo delante de Dios, y esa estatura es perfección. Y cuando una persona dice, yo soy bueno, yo tengo estas capacidades, yo puedo hacer esto y por eso Dios me debe dar su perdón, pues esa persona que está haciendo está subestimando los parámetros de Dios. Está poniendo los parámetros de Dios por debajo de lo que deberían estar. También esa persona está menospreciando su pecaminosidad. ¿Qué significa esto? Pues que las personas que son moralistas, las personas que dicen, yo no soy como los demás, esa persona está subestimando su propio pecado. Cualquier pecado es un acto horrible, no porque sea muy grande en sus consecuencias o muy pequeño en sus consecuencias. Cualquier pecado es horrible porque atenta contra la santidad y contra la persona de nuestro Dios. ¿Cuánta luz necesita una persona para darse cuenta que está en tinieblas? ¿Cuánta luz necesita una persona para darse cuenta que está en tinieblas? Pues solamente necesita una mínima cantidad de luz. Y nosotros, los seres humanos, no tenemos una mínima cantidad de luz. Tenemos la revelación general de parte de Dios. Tenemos la conciencia que Él ha puesto en nuestras vidas. Tenemos la revelación natural de manera que Dios nos habla a través de ella. De modo que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo. Y son entendidos por medio de las cosas hechas. Entonces, el primer grande principio del juicio de Dios es que el juicio de Dios es según el entendimiento. Segundo grande principio, lo leemos en el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué significa esto? Según verdad y no según imaginaciones humanas. Todo lo que Dios hace, hermanos, es verdadero. Todo lo que Dios hace es correcto. No hay nada en la conducta de Dios que pueda decirse que es incorrecto o que es mentira, porque eso está completamente en contra de la naturaleza de Dios. Veamos por favor el Salmo número 9, versículo 4 y 8. Salmo número 9. Versículos 4 y 8. Salmo número 9, versículos 4 y 8. Hablando de Dios, dice, Él es sabio de corazón y poderosa es su fuerza. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Versículo 8 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Qué es lo que dicen estos pasajes acerca de nuestro Dios? Que Él es sabio, que Él es entendido, que Él ha hecho todo lo correcto. Salmo número 96, versículo 13. Salmo número 96, versículo 13. Dice así la palabra de Dios, Salmo 96,
13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que Dios juzga, pero Él no juzga según las imaginaciones del hombre. Él juzga según la verdad. Él no necesita un jurado. Él no necesita evidencias circunstanciales. Él lo único que necesita es su omnisciencia, su omnipotencia, y Él lo único que necesita es su completa sabiduría. Es lo único que Él necesita para juzgar, porque Él siempre actúa según la verdad, Él siempre actúa de acuerdo a la verdad, y su juicio es según verdad. ¿Cuánta falta nos hace en nuestros países que la justicia sea según verdad? No según imaginaciones humanas, no según la cantidad de dinero que una persona puede dar, no según las apariencias, sino que Dios juzga según verdad. Y qué hermoso sería que los juicios en nuestros países, en nuestros tribunales, fueran también según verdad. Vemos otro pasaje, por favor, Salmo 145, 17. Salmo 145, 17. Dice así la palabra de Dios: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. La justicia de Dios no puede ser puesta de ninguna manera en duda. Él siempre que actúa, actúa con justicia. Vemos por favor que Dios al juzgar, juzga según verdad. Él no juzga según las imaginaciones. Él juzga según verdad. Y vean por favor nuevamente en Romanos capítulo 2, dice, versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Dice, piensas, te imaginas. Esta palabra se utiliza para describir los cálculos falsos con que la gente se persuade de escapar del juicio de Dios. Las personas ponen muchas cosas en su cabeza, ponen muchas cosas en su pensamiento, muchas situaciones por las cuales creen que Dios debe perdonarlos. La gente piensa que por algunas buenas obras que han hecho, por eso Dios tendrá la obligación de perdonarlos. Y el apóstol dice, tú piensas eso, pero todo eso está en tu cabeza. Todo eso está en tu imaginación, porque el juicio de Dios no es según tu imaginación. El juicio de Dios no es según lo que tú pienses, no es según lo que tú creas, no es según lo que tú te imaginas. El juicio de Dios es según verdad. Versículo 4, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice, menosprecias. ¿Qué significa menospreciar? Menospreciar significa tener en un bajo concepto, subestimar, despreciar. Y lo que el apóstol está diciendo a la gente es, estás despreciando las bendiciones de Dios, estás despreciando las oportunidades que Dios te dio. Y usa algunas palabras como benignidad. ¿Qué significa benignidad? Esto lo podríamos identificar o asociar con lo que se llama la gracia común. ¿Qué significa la gracia común? Significa esos beneficios que Dios da para toda la humanidad. Mateo 5:45 nos habla acerca de esta gracia común. La buscamos, por favor, esta cita. Mateo capítulo 5, versículo 45. Dice, Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esa es la benignidad de Dios. Y cuando Dios permite la salida del sol sobre justos e injustos, Él lo hace porque Él
quiere que esa benignidad guíe a las personas al arrepentimiento. Él quiere que esas personas sean conducidas al arrepentimiento por causa de que Él es bueno con ellos. También en Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17, se nos habla acerca de esta benignidad de Dios. Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17. Hechos 14, 15 al 17. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Este pasaje nos dice que Dios ha dado un testimonio de sí mismo. ¿Y cuál es ese testimonio? Pues dice, dándonos lluvias del cielo, dándonos bendiciones, y para una sociedad que era agrícola, pues las lluvias eran lo mejor que se pudieran imaginar. Y Él dice, esta es la benignidad de Dios. Y el ser humano menosprecia la benignidad de Dios. Cuando una persona empieza a juzgar, menosprecia esas bendiciones que Dios le da. Dice la siguiente palabra ahí en Romanos capítulo 2, versículo 4, dice: menosprecian las riquezas de su benignidad. Paciencia. ¿Qué significa paciencia? Paciencia significa contenerse. Es un término militar hablando acerca de una tregua entre contrincantes. Es cuando una persona decide darle un tiempo al otro. Y veamos una cita que nos habla de esto. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25, dice la palabra de Dios: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios no juzgó inmediatamente ese pecado. ¿Por qué? Porque Él es paciente. ¿Y por qué es paciente? Porque quiere que eso nos guíe al arrepentimiento. ¿Por qué Él es bueno? Porque Él quiere que esa benignidad nos guíe al arrepentimiento. Y la otra palabra que se usa ahí en Romanos capítulo 2 dice longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Esta palabra indica la gran cantidad de tiempo en el cual Dios demuestra su benignidad. ¿Qué significa esto? Pues que desde que Dios ha creado a la humanidad, desde que la humanidad cayó, Él ha mostrado su longanimidad. ¿Qué significa esto? Pues Él le ha dado tiempo a las personas. ¿Para qué? Para demostrarles su benignidad. Él les da ese tiempo para demostrar su benignidad, y el propósito mayor es guiar a las personas al arrepentimiento. Vean por favor conmigo el Salmo número 119, versículo 18. Salmo 119, 18. Dice la palabra de Dios: abre mis ojos, 119, 68. 119, 68. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Bueno eres tú y bienhechor. Dios ha sido bueno con la humanidad, pero no ha sido bueno una vez. Solamente ha sido bueno, ha sido paciente y ha dado grandes oportunidades a Dios. Salmo 145, 9, por favor. Salmo 145, 9. Dice la palabra de Dios: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Este pasaje nos está diciendo simple y llanamente que Dios ha sido bueno, le ha mostrado su benignidad al hombre, le ha mostrado su paciencia al hombre, y lo ha hecho innumerables veces y por una grande cantidad de tiempo. Desde que una persona comete pecado hasta que llegue el juicio de Dios, pasa una gran cantidad de tiempo.
benignidad, paciencia, longanimidad. Estas tres cosas tienen como propósito guiar a la persona hacia el arrepentimiento. Vemos nuevamente Romanos capítulo 2, versículo 4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué es bueno Dios? ¿Por qué es paciente Dios? ¿Por qué nos da oportunidades tras oportunidades Dios? Porque Él quiere que la humanidad llegue al arrepentimiento. Él quiere que esas personas se arrepientan. ¿Qué significa el arrepentimiento? Pues el arrepentimiento tiene dos sentidos. Tiene el arrepentimiento de y el arrepentimiento para. ¿Qué significa el arrepentimiento de? Es decir, una persona reconoce su estado pecaminoso y se arrepiente de ser pecador. El arrepentimiento para es que la persona que se ha arrepentido de ser pecador y que reconoce su estado pecaminoso quiere regresar a Dios, quiere restaurar o ser restaurado en su relación con Dios. Dice 2 Corintios capítulo 7, busquémoslo por favor, 2 Corintios capítulo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículos 9 al 11. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues este pasaje nos dice simple y sencillamente que el arrepentimiento es abandonar la conducta antigua y buscar agradar a Dios. Pero este pasaje que acabamos de leer nos dice que no puede haber arrepentimiento sin tristeza. Pero no nos equivoquemos. Hay tristeza según Dios y tristeza según el mundo. La tristeza del mundo, ¿qué es? Pues es la tristeza que le llamaríamos remordimiento. El remordimiento no trae salvación. Lo único que trae salvación es el arrepentimiento. El remordimiento no trae, solamente puede traer pena, puede traer dolor, puede traer culpa, pero no trae salvación. El verdadero arrepentimiento produce cosas, produce cambios de actitudes en la vida. ¿Y cuánto es necesario, hermanos, hoy en nuestros días en que muchas veces vemos muchas personas haciendo una profesión de fe, pasando al frente en las iglesias, levantando su mano en una campaña evangelística, y vemos muchas profesiones, pero realmente vemos muy pocas conversiones? ¿Y esto por qué es? Porque a las personas no se les está hablando del arrepentimiento. Y la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios no es para que la persona levante su mano en un culto nada más. No es para que solamente pase al frente. La benignidad de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios es para producir arrepentimiento. Y el arrepentimiento genuino trae un cambio de actitudes. ¿Y cuáles son esas actitudes que trae? Vean por favor el versículo 11 y dice: porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué produjo solicitud? ¿Qué sería la palabra solicitud? Sería diligencia, sería disposición. Vemos a personas que hacen una profesión de fe, pero no están dispuestos a abandonar su pecado. El arrepentimiento produce disposición.
Personas que dicen que han sido salvas y que no tienen ninguna disposición de crecer, que no tienen ninguna disposición de avanzar en su vida cristiana. Yo me pregunto, ¿realmente serán salvas esas personas que no tienen ninguna disposición de conocer más de Dios? No tienen ninguna disposición de crecer en su relación con Él, no tienen disposición de llegar a ser verdaderos discípulos de Él. El verdadero arrepentimiento, mis hermanos, produce disposición, produce diligencia, produce una disposición en el corazón. Dice el versículo 11, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué significa qué defensa? Esa palabra nos habla acerca de que una persona que verdaderamente se ha arrepentido tiene el deseo de limpiar su reputación, de limpiar su vida. Que si antes era conocido por ladrón, a hoy quiere ser conocido por honesto. Que si antes era considerado por ser blasfemo, hoy quiere ser considerado como una persona que teme a Dios. Que si antes era una persona desobediente, hoy quiere ser conocido y reconocido como una persona obediente. Eso significa defensa. La solicitud, la defensa, esas son dos actitudes que produce el genuino arrepentimiento. Una persona arrepentida debe tener el deseo de limpiar su reputación. Una persona arrepentida tiene indignación. ¿Qué significa indignación? Enojo contra el pecado. Dice el apóstol Pablo, ¿y qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Cuando una persona se ha arrepentido, hermanos, no se deleita en su pecado, se avergüenza de su pecado. No le gusta platicar de su pecado. Y cuando lo hace solamente buscando el arrepentimiento de las demás personas. Pero no se deleita en estar contando sus pecados, a veces hasta con lujo de detalles, como lo hemos escuchado en algunas ocasiones. Una persona que ha sido arrepentida, que se arrepiente, esa persona está enojada contra el pecado. Esa persona se lamenta y dice, ¿por qué viví tanto tiempo en el pecado? ¿Por qué desprecié tanto tiempo a mi Dios? ¿Cómo pudo ser posible que yo viviera tanto tiempo sin Jesucristo en mi vida? ¿Cómo puede ser posible que yo amara antes tanto el pecado? ¿Cómo puede ser posible que antes me deleitara en esas conductas? ¿Cómo puede ser posible que me deleitara en esas palabras? ¿Cómo puede ser posible todo eso? Pero una persona que se ha arrepentido verdaderamente dice, me lamento de ese pecado, me arrepiento de ese pecado, estoy triste por mi pecado, estoy indignado contra mi pecado. Porque mi pecado me dañó, porque mi pecado casi destruyó mi vida, porque mi pecado llevó a Cristo a la cruz del Calvario. También produce temor. Dice el versículo 11, qué indignación, qué temor. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Quiere que le temamos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 lo dice. ¿Qué quiere Jehová? ¿Qué quiere Dios? Quiere que le temamos. Y eso no significa un miedo irracional, como a ese miedo que se le tiene a lo desconocido, como ese miedo a la oscuridad, como ese miedo a los animales. No, Dios quiere que tengamos reverencia, que tengamos respeto hacia Él. Respeto hacia su persona. Y en Romanos capítulo 1 vimos que Dios, la ira de Dios está sobre los hombres porque ellos no glorificaron a Dios, ni le dieron la gloria, no le dieron gracias, no trataron a Dios como a Dios. Cuando una persona se ha arrepentido verdaderamente, adquiere un verdadero sentido del temor a Dios. Como dice ese antiguo himno que de tanta bendición ha sido en nuestras vidas, dice, fui libre del miedo, pero la gracia también me enseñó a temer. La gracia me hizo libre del miedo, pero la gracia me enseñó a temerle a Dios. Hermanos, la gracia de Dios, el arrepentimiento genuino y verdadero produce temor.
temor a Dios. Dice también ahí el versículo 11, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto. ¿Qué significa ardiente afecto? Significa ser consumido por una pasión. ¿Y cuál es esa pasión? La pasión por nuestro Dios. Una persona que ha entendido que antes era un enemigo de Dios, que ha entendido que era una persona que se oponía a Dios, esa persona al ser perdonada, al arrepentirse de su pecado, esa persona inmediatamente tiene deseo, pasión de estar bien con Dios, tiene deseo de crecer en el conocimiento de Dios, tiene deseo de establecer una relación de amor y de crecimiento con Dios. Esa persona quiere estar pegado a la vid. Esa persona quiere producir fruto. Dice también el versículo 11, ¿qué celo? ¿Qué significa celo, hermanos? Pues celo significa amar a una persona y aborrecer todo aquello que pueda causarle daño a esa persona. Si decimos que amamos a Dios, pues debemos tener un celo por la obra de Dios. Debemos tener celo por la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces vemos que la obra de Dios no se hace y nosotros permanecemos impasibles? ¿Cuántas veces vemos que la gente ofende a nuestro Dios, ofende el santo nombre de nuestro Dios y nosotros nos quedamos como si nada? El verdadero arrepentimiento produce celo, celo en nuestras vidas. Y la última palabra dice, ¿qué vindicación? ¿Qué significa vindicación? Significa tener un deseo de justicia. Cuando una persona ha sido salvada, tiene un deseo de justicia. Un deseo por vivir una vida justa. Un deseo de que la gente pueda ver su justificación espiritual de una manera visual. Es decir, tiene una pasión por su testimonio personal. Eso es lo que debe producir el arrepentimiento. ¿Por qué Dios es bueno? ¿Por qué Dios es paciente? ¿Por qué Dios nos da nuevas oportunidades? Porque Él quiere guiarnos al arrepentimiento. Tercer principio del juicio de Dios. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice por tu dureza. La palabra dureza en griego es la palabra de donde viene nuestro término esclerosis, que se usa como en la palabra arterioesclerosis, que es endurecimiento de las arterias. Es cuando pero aquí no se usa un endurecimiento físico, sino dice por tu dureza y tu corazón no arrepentido, dice tu endurecimiento es espiritual. Veamos algunos pasajes que nos hablan de esto. Ezequiel 26:36. Ezequiel 26:36. Dice así la palabra de Dios. Creo que me equivoqué con este pasaje. Me equivoqué con este pasaje. Vamos a otro pasaje, por favor. No sé qué anoté aquí. Vamos a otro pasaje, Mateo 19:8, por favor. Mateo 19:8. Dice así la palabra de Dios. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dice, por la dureza de tu corazón.
Vamos a ver otro pasaje, por favor, y lo encontramos en Marcos 3:5. Marcos 3:5. Dice la palabra de Dios: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón. Y así vamos a encontrar varios pasajes en el capítulo 6, versículo 52 del mismo Marcos 6:52. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces, la dureza es, pues, ese corazón que no ha sido ablandado por la palabra de Dios. Un corazón no arrepentido. Cuando una persona ha sido salvada, se ha arrepentido, esta persona pues no tiene un corazón duro. Ese corazón duro impide el arrepentimiento. Entonces, dice, estás atesorando ira. ¿Qué significa atesorar ira? Pues quiero hacer un ejemplo con dos vasos. Este vaso es el vaso de la ira y este vaso es el vaso de la oportunidad, es el vaso de la misericordia de Dios. Este vaso, el vaso verde, está lleno de agua, está lleno de oportunidades, está lleno de bendiciones, de paciencia, de longanimidad, de benignidad. Y este es el vaso de la ira. Este vaso está vacío. Este vaso está lleno. Y cada vez que tú y yo despreciamos una oportunidad o las personas desprecian una oportunidad, pues se empieza a vaciar la oportunidad en el vaso de la ira. Y se sigue vaciando y cada vez desprecias oportunidades o desprecias más oportunidades y más oportunidades y desprecias más oportunidades y llega un momento en que el vaso de la misericordia, de la gracia, está vacío y ahora es momento de la ira. El vaso de la ira ahora está lleno. Muchas veces pensamos que las personas piensan que pueden seguir viviendo en su pecado por siempre. Va a llegar un momento en que el vaso de la ira va a estar lleno. Va a llegar un momento en que el vaso de la oportunidad se habrá vaciado. Cuarto principio del juicio de Dios. Versículo 6 al 10 de Romanos capítulo 2. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué nos está diciendo este pasaje, hermanos? El juicio de Dios es según las obras, y no quiero que se malinterprete lo que voy a decir. La salvación no, de ninguna manera, no se basa en las obras. Y eso está claro. Efesios capítulo 2 lo dice claramente, no por obras. Romanos capítulo 4, damos una vuelta a nuestra página, versículos 1 al 4, claramente dice que no es por obras. Véanlo por favor, 4 del 1 al 4. Así que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La salvación tiene como única base la gracia de Dios a través de la fe. La condenación sí se basa en las obras. La gracia
la gracia de Dios es aparte de las obras. La salvación no es por obras. La condenación sí es por obras. Viendo esto, pues cuando lleguemos a Romanos capítulo 3 nos daremos cuenta claramente de esto. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si la salvación no es por obras y la condenación sí es por obras, entonces todos estamos condenados. Y solamente serán salvos aquellas personas a los cuales Dios atribuye justicia sin obras. A los cuales Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, la condenación viene a través de las obras. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan acerca de esto, por favor. Isaías capítulo 3, versículos 10 y 11. Isaías capítulo 3. Versículos 10 y 11. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Esto tiene que quedar claro. Ni tú, ni yo, ni nadie seremos salvos por nuestras obras. Pero si alguien es condenado, lo será a causa de sus obras. Veamos por favor Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Dice la palabra de Dios: Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muchas personas que piensan en una salvación por obras, toman estos pasajes para decir, mira, Dios va a juzgar por las obras. Sí, Dios juzga por las obras, pero Dios no salva a nadie por las obras. Esto está claro. Es un entendimiento incorrecto el que las personas tienen cuando dicen, vamos, la salvación es por obras. Mira, este versículo lo dice. No, ese versículo no dice que la salvación es por obras. Ese versículo dice que la condenación es por obras. Son dos cosas muy distintas. Veamos por favor Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan capítulo 5. Versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, estos pasajes, al igual que 1 Corintios 3:8, nos hablan acerca de esta condenación por obras. 1 Corintios 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, el juicio es por las obras. El juicio es por las obras. La salvación es por la gracia. ¿Esto qué nos enseña? Si Dios nos dejara a ser juzgados por nuestras obras, todos absolutamente estaríamos condenados. Pablo, en este pasaje de Romanos, coloca las obras en dos grupos. Veamos por favor versículos 7 y 10 de Romanos capítulo 2, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Él aquí pone a los redimidos. Dice que los redimidos tienen buenas obras como fruto de la salvación.
Dice que los no redimidos, versículos 8 y 9, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Y versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Entonces, estos pasajes nos están diciendo, pues aquel que es justo tiene buenas obras. Aquel que es injusto será condenado por sus obras. Aquí no se está tratando el tema de cómo llega a ser uno una persona justa. Aquí el tema es, uno es juzgado por sus obras. Entonces, en dos versículos nos dice al judío primeramente y también al griego. Y esto ya lo vimos en Romanos 1:16 cuando dice al judío primeramente y también al griego. ¿Qué significa esto? Que pues el juicio debe empezar por la casa de Dios. Y así como las bendiciones también llegan primero a la casa de Dios, también el juicio debe llegar primero a la casa de Dios. El quinto principio sobre el cual se basa el juicio de Dios es que es según la imparcialidad divina. Veamos versículos 11 y 12 de Romanos 2. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué significa esto? Dios no puede ser parcial de ningún modo. No hay ningún acto en la Biblia y en la historia en el cual Dios sea parcial. Veamos por favor Hechos 10:34. Hechos 10:34. Dice la palabra de Dios en Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y lo podemos ver en Gálatas 2:6, en Efesios capítulo 6, versículos 7 y 8, en Colosenses capítulo 3, versículo 25, en Primera de Pedro 1:17. ¿Qué está diciendo? Pues está diciendo Dios no hace acepción de personas. Y luego dice, los que son sin ley y los que son con ley. ¿Qué significa esto? Pues los que no tuvieron la ley escrita en tablas de piedra, pues ¿qué dice el Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32? Dice, porque la ira de Dios se manifiesta contra todo aquel que hace pecado. Y dice también que no tienen excusa. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué significa esto? Pues aquellas personas que nunca tuvieron la ley escrita de Dios, la ley revelada de Dios en unas tablas de piedra, pues ellos, dice, pues no tienen excusa de cualquier manera. ¿Por qué? Porque aunque Dios no les reveló su ley como se lo reveló a los judíos, también Dios escribió su ley en los corazones de ellos. También Dios les dio la revelación natural, esa revelación general que Dios ha dado a toda la humanidad. Dicen los que con ley, vean Mateo capítulo 11, versículos 20 al 23. Mateo capítulo 11, versículos 20 y 23. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 11, versículos 20 al 23. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti,
habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo que aquellas personas que no tuvieron la ley no tienen excusa. Y aquellas personas que recibieron las bendiciones de Dios, pues tampoco tienen excusa. El sexto principio sobre el cual se basa el juicio de Dios es la obediencia y no solamente el conocimiento. Veamos por favor en Romanos capítulo 2, versículos 13 hasta la primera parte del 15. Dice, porque no son los oidores de la ley los judíos, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues esto significa que no importa cuánto conocimiento tengas de la palabra de Dios o de la ley de Dios, lo que importa es la obediencia. Muchas personas dicen, es que, o podrán decir en el día del juicio, es que yo conocía tu palabra. Y Dios casi escucho que dirá, ¿y cuánto de mi palabra pusiste por obra? La justificación no es evidenciada por el oír, hermanos. La justificación es evidenciada por el hacer, por las obras. Y si leemos Santiago capítulo 2, versículos 20 al 26, nos daremos cuenta que una fe que no produce obras está muerta en sí misma. Muchas personas pretenden justificarse por decir, tengo fe, tengo una profesión de fe. Pues delante de Dios lo que nos justifica es la fe. Pero ante los ojos de los hombres vemos, como dice Santiago, que hemos sido justificados únicamente al ver nuestras obras. Entonces el juicio de Dios es según la obediencia y no según el conocimiento solamente. Aquí vemos que la ley fue escrita en el corazón. Unos la recibieron en su corazón, otros la recibieron en tablas de piedra. Dice el versículo 14, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces, pues no importa si la ley la recibimos en tablas de piedra o solamente la recibimos en nuestros corazones, lo que importa es que no importa cuánto de la ley conozcamos. Lo que de veras importa es cuánto de la ley se cumple. El séptimo principio del juicio de Dios es que es según las motivaciones. ¿Qué significa esto? Veamos la segunda parte del versículo 16. Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué significa esto? Dice la conciencia te acusa o te defiende. Los secretos del corazón, hermanos. Dios va a juzgar los secretos que los hombres tienen ahí en su corazón. ¿A qué se refiere esto? Pues muchas veces no importa mucho lo que podamos hacer, sino lo que importa es cuál es la verdadera motivación dentro de nuestro corazón. Porque muchas veces podemos llegar a hacer cosas relativamente buenas por motivos malos. Vean por favor Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9. Primero de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con
corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te dejará, te desechará para siempre. En estos pasajes, hermanos, Primera de Crónicas 28:9, Salmo 139, 1 al 3, Jeremías 17:10, Mateo 6:4, Mateo 6:6 y Mateo 6:18, en todos estos pasajes se nos habla de que las motivaciones, lo que hay en el corazón es importante. Y muchas personas solamente dicen, pues es que mis obras. Y Dios dice, sí, tus obras y los motivos que hay en tu corazón. Aquí en este mismo versículo, veámoslo nuevamente en Romanos capítulo 2, versículo 16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuál es mi justicia? Mi justicia, pues, es nula. Mis obras son malas. Entonces, si quiero ser salvo, el evangelio dice, tienes que ser justificado por la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo estaba muriendo, Él era un sustituto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros. Entonces, la justicia de Dios atribuida a un pecador. Así se obtiene la justificación delante de Dios. Con este versículo terminamos esta sección que nos habla acerca de la condenación de los moralistas. Ahora el apóstol Pablo arremete contra los judíos. Versículo 17. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley y la forma de la ciencia y de la verdad. En este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo nos dice tres cosas que no salvan del juicio de Dios. Tres cosas que no salvan del juicio de Dios. Los judíos tenían una confianza. Los judíos confiaban en su herencia. Los judíos confiaban en su conocimiento, los judíos confiaban en sus tradiciones, en sus ritos, y el apóstol Pablo, adelantándose como es su costumbre a esas posibles objeciones, él dice, mira, tu herencia no te va a salvar del juicio de Dios. Judío, tu herencia no te va a salvar del juicio de Dios. Versículo 17, la primera parte dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Qué significa judío? Pues anteriormente se les llamaba hebreos o israelitas, pero para el primer siglo el nombre judío era el nombre con el que se designaba a los descendientes de Israel, y ellos estaban orgullosos de tener este nombre, porque ese nombre significa alabanza o uno que alaba a Dios. Y ellos decían, es que yo estoy contento de ser judío. Vean por favor Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Ellos decían, es que somos hijos de Abraham.
Y Juan le dice, ni empieces a decir que eres un hijo de Abraham, porque Dios le puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. ¿Qué está pasando? Ellos se enorgullecían de ser hijos de Dios, según su costumbre o según su tradición. Juan capítulo 8, versículos 31 al 34. Juan capítulo 8, versículos 31 al 34. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 8, versículos 31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Entonces ellos estaban diciendo, pues es que nosotros somos hijos de Abraham, Jesús, ¿cómo te atreves a decirnos que vamos a ser libres, que vamos a tener verdadera libertad? Y es de extrañarse, porque fíjense con quienes estaba hablando Jesús, versículo 31, con los judíos que habían creído en él. Pasamos al versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Decían, somos hijos de Dios. Entonces Jesús les dijo, si fuerais hijos, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, el Señor Jesucristo les está diciendo, miren, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero eso ¿de qué les sirve? De nada. Ustedes están confiando en que son hijos de Abraham, no les sirve de nada. Y el apóstol Pablo en Romanos les dice, tienes el sobrenombre de judío, pero ¿de qué te sirve? De nada. ¿Por qué? Porque tu herencia no te va a salvar. Pero también el apóstol Pablo les dice, mira, tu conocimiento no te va a salvar del juicio de Dios. Tu herencia no te va a salvar, tu conocimiento no te va a salvar. Veamos por favor ahí en el versículo 17 de Romanos capítulo 2, versículo 17 de Romanos capítulo 2, dice la segunda parte, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ellos se sentían muy confiados, se sentían superiores espiritualmente a los demás. ¿Por qué? Porque Dios les había dado la ley a ellos. Vean Mateo 23, 24 al 28. Mateo 23, del 24 al 28. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues ellos se sentían superiores. Ellos decían, somos superiores a los demás porque tenemos las bendiciones de Dios. Y el apóstol Pablo dice, mira, tu conocimiento no te va a salvar. El hecho de que conozcas la palabra de Dios, eso no te va a salvar. Eso no te va a librar del juicio de Dios. Soy judío, tu herencia no te va a salvar. Conozco la ley, tu conocimiento no te va a salvar. Y el apóstol Pablo procede a hacerles unas preguntas difíciles de contestar. Fíjense lo que dice en el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?
Dices que sabes, ¿por qué no te enseñas tú mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Dices que te sabes los mandamientos y hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Él le dice, mira, quiero establecer un contraste entre tus enseñanzas y tus prácticas. ¿Por qué? Porque tú piensas que por enseñar estás librado, pero no es así. Tus prácticas distan mucho de ser verdaderas. Tú que enseñas a otro, tú que dices que no se ha de hurtar, lo haces. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Cometes sacrilegio y sigues jactándote de la ley, pero de nada te sirve. Y ese contraste, dice Pablo, entre tus palabras y tus hechos, solo causan deshonra al nombre de Dios. Como dice la historia de aquel predicador, era tan buen predicador que cuando todos lo escuchaban predicar decían, ojalá y nunca se bajara del púlpito. Pero vivía una vida tan desordenada que quienes lo conocían decían, ojalá y nunca vuelva a subirse al púlpito. El juicio de Dios sobre los judíos dice, tu herencia no te va a salvar. Tu conocimiento no te va a salvar. Ellos confiaban en sus ceremonias religiosas, pero sus ceremonias religiosas no los iban a salvar. Vean por favor versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida en incircuncisión como su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Este pasaje nos está diciendo, miren, sus ceremonias religiosas y especialmente su circuncisión no los salvarán del juicio de Dios. Les dice en el versículo 25, la circuncisión es provechosa. Sí, es provechosa como un acto de obediencia. Es provechosa como un recordatorio de que hiciste un pacto con Dios. Pero si rompes la ley, viene a ser incircuncisión. Esa ceremonia que hicieron en tu cuerpo, si obedeces, pues es bueno. Es bueno porque esa ceremonia habla de que hiciste un pacto con Dios. Esa ceremonia habla de que Dios tiene un trato contigo. Pero si vives desordenadamente, pues viene a ser como si no hubiera pasado nada en tu vida. En pocas palabras, un judío está igual que un gentil, condenado. Dice el versículo 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Dios trata a un gentil que cree en él con el mismo favor con que trata a un judío que cree en él. Muchas veces, hermanos, han entrado dudas a nuestras vidas acerca del pueblo de Dios, acerca de Israel, acerca de los gentiles, y como lo dije desde las primeras clases, yo no creo que los gentiles seamos el plan B de Dios. Yo creo que Dios solamente tiene un plan de salvación para la humanidad. Y en Romanos capítulo 2 está quedando muy claro.
El judío no es el que lo es por una operación en su cuerpo. El judío es el que tiene circuncidado su corazón, el que se ha arrepentido. Ese es el verdadero judío, ese es el verdadero ser que es una alabanza para Dios. Hablando de la salvación, no hay judío, no hay gentil. Hablando de la salvación, solamente hay una manera de ser salvo, por la gracia de Dios. Hablando de la condenación, tanto los judíos como los gentiles, como los moralistas, todos están bajo pecado. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues significa simple y sencillamente que la obediencia de un gentil amonesta, avergüenza y advierte a un judío desobediente. Versículo 28 al 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Un verdadero hijo de Dios es judío. ¿Por qué? Porque es de la simiente espiritual de Abraham. Y lo vemos en capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, el judío, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Un verdadero hijo de Dios es de la simiente espiritual de Abraham. Entonces, cuando se habla de la salvación del hombre, no se habla de una simiente física de Abraham. Se habla de una simiente espiritual. Una simiente espiritual. Entonces, pues yo creo que esto debe terminar con muchas dudas. No estoy diciendo que Dios ya no quiera ningún trato con el pueblo físico de Israel. Lo que estoy diciendo es que su obra de salvación no es única y exclusivamente con un pueblo físico llamado Israel. Es con todo aquel que ha sido circuncidado en el corazón. Una amonestación para nosotros los cristianos, hermanos. Para los que decimos que somos hijos de Dios. Quiero invitarles a leer este pasaje nuevamente, toda esta sección. Romanos, capítulo 2, versículo 17 al 29. Pero en lugar de leer judío, ¿por qué no leemos cristiano? Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano, o de cristiano bautista, o de bautista misionero, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y tú como cristiano conoces su voluntad, y eres instruido por la ley, y dices que apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, confías en que tú tienes sana doctrina, eres luz para los que no tienen estas doctrinas. Eres instructor de los indoctos, eres maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de tus doctrinas bautistas y cristianas, con infracción de la ley deshonras a Dios.
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre todos los que no son salvos a causa de nosotros. Pues en verdad, el bautismo, la cena del Señor, los servicios, todo lo que se hace en la iglesia aprovecha si obedeces a Dios. Pero si eres transgresor de la ley de Dios, tus ceremonias, tus ritos, tus ordenanzas, vienen a ser como si no fuera nada. Si pues el que no tiene una religión o una iglesia guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su falta de actividades religiosas como si de veras las tuviera? Y el que físicamente no es cristiano o no dice ser cristiano, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que dices que eres cristiano y que te apoyas en un nombre, en una tradición, pero eres transgresor de la ley. Pues no es cristiano el que lo es exteriormente, ni son los ritos y tradiciones las que se hacen exteriormente en la carne, sino que es cristiano el que lo es desde el interior. Y las ordenanzas y las actividades religiosas son las que se hacen desde el corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nuestra, nuestras, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras actividades religiosas se vuelven en nada, hermanos, cuando somos desobedientes a la palabra de Dios. El apóstol Pablo llega al capítulo 3 y habla de 3 posibles objeciones que pudieran hacer los judíos. Y la primera objeción la vemos en los versículos 1 al 4, y pues la objeción sería, ¿qué ventaja entonces tiene ser judío y qué ventaja tiene la circuncisión? Dice versículos 1 al 4, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué ventaja tienen los judíos entonces? Pues el apóstol Pablo dice, pues mire, se les ha confiado la escritura. Todos los escritores de la Biblia, pues humanos, pues fueron, basándonos en esto, todos han sido de ascendencia judía. Se les confió la escritura. Su incredulidad, pues, su incredulidad a la escritura, pues resalta la gloria de Dios. Es como aquel joyero que Dios, que pone sus diamantes en un paño negro para que sean más brillantes, para que resalte más su brillo. La segunda objeción sería, pues si Dios se vale del pecado humano para manifestar su gloria, ¿no sería injusto en castigar al pecador? Versículos 5 y 6 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, pues mira, tú piensas que Dios está valiendo del pecado humano para manifestar su gloria, entonces pues no somos injustos, entonces el injusto sería Dios. Y pues él lo que está diciendo es, esto no sucede así. Y el apóstol Pablo dice, hablo como hombre, y pienso que él está siendo sarcástico, diciéndoles a ellos, pues mira, tus argumentos son argumentos humanos, no son argumentos bíblicos. Si Dios indultara el pecado, no tendría autoridad moral para juzgar a nadie. Esa es la respuesta que da el apóstol Pablo. Y otra posible objeción sería, pues, entonces, ¿por qué me culpa de pecado si yo solamente hago manifiesta su pureza? Y el apóstol Pablo lo trata aquí y lo tratará más extensamente en Romanos capítulo 6, y él dice, mira, la gracia no lleva al pecado.
Creerlo así es no haber sido salvo. Toda aquella persona que dice, pues, puedo pecar, al que de cualquier manera Dios me va a perdonar, ese es el trabajo de Dios, esa persona lo único que está haciendo es manifestar que no tiene la gracia de Dios en su vida. El apóstol Pablo ha acusado a los gentiles. El apóstol Pablo ha acusado a los moralistas. El apóstol Pablo ha acusado a los judíos. Y ahora llega a la conclusión y dice, toda la humanidad es injusta delante de Dios. Toda la humanidad necesita la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque son injustos, porque sus obras son injustas. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Algunos han dicho que cuando el apóstol Pablo dice somos nosotros, ¿a quién se está refiriendo nosotros? Pues algunos dicen, pues están refiriendo a los judíos. Pablo está hablando como judío. Somos nosotros mejores que ellos, es decir, que los gentiles. Francamente, yo creo que él no se está refiriendo a los judíos, sino se está refiriendo a los cristianos. Él está diciendo, romanos, ustedes y yo somos mejores que ellos. Somos mejores que los gentiles paganos. Somos mejores que los judíos que no tienen a Cristo. Dice el apóstol Pablo, pues en ninguna manera, porque todos ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Qué significa bajo pecado? Cuando una persona está bajo techo, quiere decir que toda su ser, toda su persona está debajo de un techo. Cuando el apóstol dice están bajo pecado, quiere decir que todos estamos bajo el poder del pecado, bajo la influencia del pecado, esclavizados al pecado, dominados por el pecado. Y hay una palabra importantísima aquí, hermanos, dice, todos están bajo pecado. Esto nos está hablando acerca de lo que se conoce como la depravación total del hombre. ¿Qué significa la depravación total? La palabra total no significa que el hombre está tan pecador como pudiera llegar a serlo, pero significa dos cosas. Significa, número uno, que toda la humanidad está bajo pecado. Y significa, número dos, que todo el ser del hombre, su parte material y su parte inmaterial, están bajo pecado. Que la parte espiritual del hombre está bajo pecado, que la parte física del hombre está bajo pecado, que todos los hombres están bajo pecado. Es decir, la depravación es total en cuanto que alcanza a toda la humanidad y en cuanto que alcanza a todo el ser. Aquí vienen 14 acusaciones que Dios hace sobre el hombre. Y el autor del libro de texto que estamos usando, Newell, él lo acomoda de tres maneras. Él dice que Dios acusa como un juez, que Dios acusa como un médico y que Dios acusa como un historiador. Como juez, versículos 10 al 12, como médico, versículos 13 al 15, como historiador, versículos 16 al 18. John MacArthur, él dice que encierra las acusaciones también en tres grupos y es la organización que a mí me parece más correcta, y dice que la primera es el carácter pecaminoso del hombre, versículos 10 al 12, conversación pecaminosa del hombre, versículos 13 al 14, y conducta pecaminosa del hombre, versículo 15 al 18. Y antes de entrar a esto, hermanos, quiero que veamos ahí en versículo 10, las frases que son para hablar de universalidad. Y me da risa, hermanos, porque algunos hablan de universalidad en cuanto a la salvación, son universalistas, diciendo que a final de cuentas todos serán salvos. Y la Biblia sí habla del universalismo, pero no habla del universalismo de la salvación, habla del universalismo del pecado.
Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego sigue diciendo ahí más adelante, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y en todos estos versículos el Señor está hablando como del carácter de la persona, de la conversación pecaminosa de la persona, de la conducta pecaminosa de la persona. Y dice todos y ni aun uno, y lo dice en 9 diferentes ocasiones. Vamos a ver estas 14 acusaciones acerca de la pecaminosidad del hombre. Primero, versículos 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo está hablando acerca del carácter pecaminoso de la humanidad. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Eso está hablándonos acerca de la incapacidad del hombre para comprender la verdad de Dios. Para él las cosas de Dios, para el hombre caído, las cosas de Dios son locura. No hay quien busque a Dios. Muchas personas piensan que las religiones falsas son los esfuerzos por buscar a Dios, pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice que esos esfuerzos no son esfuerzos por buscar a Dios, son esfuerzos por tratar de evitar la verdad de Dios. Esos esfuerzos no sirven para nada. Esos esfuerzos no sirven para nada. Esos esfuerzos solamente sirven para evidenciar la pecaminosidad del hombre. Este pasaje dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice que todos se desviaron, como un soldado que se deserta de su trabajo, como un soldado que deserta, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego los siguientes versículos 13 y 14, veámoslo por favor, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Cómo es la conversación del hombre pecaminoso? Pues dice, es un sepulcro abierto. Los sepulcros deben estar sellados no solamente como respeto al cadáver que ahí se encuentra, sino por lo que ahí se encuentra. ¿Qué hay dentro de un sepulcro? Adentro de un sepulcro hay cadáveres, hay descomposición, hay olores nauseabundos, hay pudrición, y así está la conversación de un hombre. Su garganta es un sepulcro abierto, tiene una lengua engañadora, una lengua venenosa, veneno de víboras hay debajo de sus labios, una boca llena de maldición, una boca llena de amargura. Desea lo peor a los demás y lo grita a los cuatro vientos. La conducta pecaminosa del hombre, versículos 15 en delante, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sus pies presurosos a derramar sangre. Qué grande contraste con esos hermosos pies que anuncian la paz. Quebranto y desventura. El ser humano daña y destruye todo a su paso. Lo vemos con la situación actual de nuestro planeta. Todo está dañándose, todo está siendo destruido porque hay quebranto y desventura. No conocieron camino de paz.
La tendencia humana siempre es el conflicto, siempre es la disensión, siempre es el pleito, y desde hace miles de años que la humanidad no conoce un día en que haya paz completa en este mundo. Por último dice, no hay temor de Dios, no hay sumisión a Dios, no hay reverencia a Dios. En conclusión, dice el versículo 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué está diciendo? Pues está diciendo todos los que están bajo la ley, no hay defensa posible. Las obras de la ley que producen muerte, por el conocimiento del pecado, pues la ley solamente muestra el pecado, pero no salva. En este pasaje solamente se nos está diciendo, simple y sencillamente, pues todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. En este pasaje, en esta sección, el apóstol Pablo dice, pues los judíos son pecadores, los gentiles son pecadores, los moralistas son pecadores, todos somos pecadores y necesitamos la justicia de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.